Hermana Amneris, que la paz esté contigo, hermana. Adelante. Que la paz esté contigo, hermano. Muchísimas gracias por esta linda introducción. Y bueno, en el nombre de Alá, Dios, el benéfico, el misericordioso, empiezo saludando a todos los que se unen a nosotros el día de hoy con nuestras palabras de paz. Assalamu alaikum, que la paz esté con ustedes. Les doy las gracias a Alá, Dios, por de nuevo permitirme el honor de ser parte de esta programación esta noche ante todos ustedes. Le doy las gracias a ustedes por tomar un momento de su tiempo y sintonizarse a nuestro canal para escuchar lo que sin duda serán una serie de mensajes transformativos, mensajes muy necesarios tomando en cuenta la condición de nuestro mundo el día de hoy. En preparación para esta noche estuve contemplando y orando para las palabras correctas que les podría traer el día de hoy. Mientras contemplaba qué mensaje sería apropiado, continuaba con imágenes de la condición que se encuentra el mundo el día de hoy. Yo soy de Puerto Rico y recibo las noticias vía electrónico de lo que sucede en nuestra isla, la cual cariñosamente llamamos Borinquen. Tanta muerte y matanzas entre nuestra propia gente, hombres matando a sus esposas y viceversa, matanzas entre familiares. Cada vez que veo una nueva noticia con una de nuestras caras me rompe el corazón. Entonces eso trae la pregunta de por qué. ¿Por qué estamos en estas condiciones? ¿Por qué hemos perdido el respeto de algo tan sagrado como lo que es la vida? ¿Por qué nos hemos perdido? Esto me hizo pensar en nuestras enseñanzas. El más honorable Elías Mohammed nos enseña que una nación no puede elevarse más alta que su mujer y que cuando educas a un hombre, educas a un individuo, pero cuando educas a una mujer, educas a una nación. Debe ser, entonces, el honorable ministro Louis Farrakhan respalda esto diciendo, la razón que la tierra y el mundo está en la condición que está es por la falta de respeto a la mujer. Es decir, que si una nación debe ser educada, entonces la mujer debe ser educada. Si una nación va a ser poderosa, entonces la mujer debe ser poderosa. Si una nación debe ser exaltada, entonces la mujer debe ser exaltada. Creo que ya saben por dónde voy. Entonces, ¿cómo se puede educar a la mujer? El honorable ministro Louis Farrakhan indica que la mujer morena debe entrar en conocimiento de sí misma y deben esforzarse por ellas mismas, cuál es una persona justa, por ser ellas mismas. El hombre debe entrar en conocimiento de la importancia de la mujer y en lo que es un Dios. Es crítico que nosotros, hermanos y hermanas, como el pueblo original y aboriginal de la tierra, entremos en conocimiento de la realidad de Dios. Me han oído decir que la mujer es el segundo ser de Alá Dios. Eso es grandísimo. Nuestro vientre es el sagrado laboratorio de Alá Dios. Por medio de nuestro vientre, Alá Dios trae luz, vida a la imagen y semejanza de Él. Entonces, si somos en su semejanza, ¿por qué estamos matándonos? El más honorable Elías Mohammed nos enseña que cada vez que miras a un hombre moreno, estás mirando a Dios. Entonces, ¿qué nos previene ver a Dios cada vez que miramos a nuestro hermano o a nuestra hermana? La falta de conocimiento de quiénes somos y quién es Dios. Entonces, hermanos y hermanas, debemos entrar en este conocimiento, pues solo elevando nuestra comprensión de nosotros mismos como mujeres y hombres y elevando nuestro pensamiento al fomentar nuestra relación con Alá Dios, podemos caminar el camino que estos dos grandes hombres nos han dado hacia la alineación espiritual con nuestra verdadera naturaleza. Una naturaleza justa, una naturaleza cual ama a su prójimo como amamos a nosotros mismos. Y lo más importante, una naturaleza a la semejanza de Alá Dios. Entonces, ¿cuál es la realidad de Dios? Ese es el tema de esta noche y es con mucha emoción que les presento a nuestro querido estudiante ministro, Abel Mohammed, cual nos traerá con este mensaje. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Gracias, hermana Amneris y hermano Eric, por sus palabras. Y empezamos en el nombre de Alá, el benéfico, el misericordioso. Doy testimonio de que no hay más Dios que Él, quien vino entre nosotros en la persona del gran Mahdi, el autoguiado, el maestro Fard Mohammed, a quien se debe alabanza para siempre. Le agradecemos por venir a Norteamérica y por haber levantado a un hombre de entre nosotros
para liderarnos, enseñarnos y guiarnos, el honorable Elijah Muhammad. Y agradecemos al maestro Fard Muhammad y el honorable Elijah Muhammad por el hombre quien es la extensión divina de su obra mesiánica, el hombre que llamó por 1 millón de hombres que lleguen a Washington, D.C. en octubre de 1995 y casi 2 millones respondieron a su llamada. El hombre que es mi maestro y el ejemplo del tipo de hombre en el que espero convertirme, el honorable ministro Louis Farrakhan. Los saludo con el saludo de la paz que se dice en árabe, Assalamu alaikum, que significa en español, que la paz esté contigo. Soy el hermano estudiante ministro Abel Mohamed, representante de la Nación de Islam a la comunidad latinoamericana, y soy estudiante del honorable ministro Louis Farrakhan, el representante nacional del honorable Elijah Muhammad, el líder eterno de la Nación de Islam y el gran predicador de libertad, justicia e igualdad para los morenos en los Estados Unidos y para nuestros pueblos por todo el mundo. Y advertidor al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos de América y a las naciones de la tierra. Estos dos hombres hoy en día nos dan guía de Alá Dios, informándonos sobre la hora en que vivimos y enseñándonos el conocimiento de Dios, el conocimiento de uno mismo, el conocimiento del tiempo y lo que debe hacerse. Es un gran honor estar enfrente de estas pantallas o sus teléfonos, como nos están mirando esta noche, con una oportunidad de hablar con ustedes sobre un tema titulado La realidad de Dios. Como mencionó nuestra hermana Amneris, nuestra condición hoy en día es por culpa de los que gobiernan este mundo. Somos el producto de los sistemas de educación y la religión, tales víctimas de una sociedad injusta que no nos permite manifestar los dones que Dios nos ha dado. Vivimos en una sociedad injusta que nos priva de nuestros derechos humanos, nos priva de acceso a oportunidades y recursos para poder mejorar nuestra condición. El sistema de educación no nos enseña nuestra historia real, ni lo que nosotros como comunidades originales hemos contribuido para el avance de la civilización. Nuestra condición es producida por la ignorancia que existe entre nosotros. No solo ignorancia sobre cómo manejar dinero, cómo educar nuestros hijos, cómo hacer a nuestras comunidades lugares sanas y decentes para vivir. Pero nuestra ignorancia empieza con el más importante de todos los conocimientos, el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. El honorable Elijah Muhammad y el honorable ministro Louis Farrakhan nos enseñan que los profetas nos anunciaron de una época que vendría cuando Dios juzgaría a los malvados y los castigaría, o más bien los destruiría a los malvados y entregaría el gobierno de la tierra a un pueblo justo. Muchos de nosotros hemos entendido mal qué es exactamente lo que debemos esperar. ¿Qué apariencia tendrá Dios? Si esperamos la destrucción del diablo, ¿qué apariencia tendrá él? ¿Cómo lo distinguiremos? Si el diablo ha de ser destruido, ¿qué apariencia tendrá él? A fin de no seguirlo en su destrucción, debemos reconocerlo para que él no logre engañarnos. ¿Qué final del mundo se avecina? ¿Y cuál es ese mundo que se va a acabar? ¿Incluye eso todo lo que compone el sistema solar, el planeta Tierra? Si fuese así, ¿qué esperamos?
¿qué tipo de sistema solar tendremos después de la destrucción del actual? Consideren estas cosas. Debemos centrarnos en los hechos para que podamos reconocerlos cuando nos los muestre. Lo que presentamos esta noche son los hechos reales, la verdadera historia y entendimiento correcto de las escrituras como nos las enseñó Dios en persona por medio del honorable Elijah Muhammad. El honorable Elijah Muhammad nos enseña de que por miles de años la gente que no tenía el conocimiento de la persona ni de la realidad de Dios adoraba sus propias ideas de Dios. Lo han forjado a Dios de maneras diferentes a lo que realmente es. Los cristianos se refieren a Dios como un misterio y un espíritu y lo dividen en tercios. A una parte le llaman el Padre, otra parte el Hijo y a la tercera parte le llaman el Espíritu Santo, los cuales hacen que las tres sean uno. Esto es contrario tanto a la naturaleza como a la matemática. La ley de las matemáticas no nos permite poner tres en uno. Nuestra naturaleza se revela contra la creencia de que Dios sea un misterio y asimismo el Padre de un Hijo y un Espíritu Santo sin tener una esposa o sin ser algo en la realidad. Nos preguntamos, ¿cómo puede ser humano el Hijo y el Padre un misterio desconocido o un espíritu? ¿Quién es este Espíritu Santo que está clasificado como el semejante del Padre y del Hijo? Los cristianos, nos enseña el honorable Elijah Muhammad, no creen en Dios como un ser humano, aun sí creen que es el Padre de todos los seres humanos. También se refieren a Dios como el hombre, rey y el gobernante. Enseñan que Dios ve, escucha, habla, camina, se para, se sienta, monta y vuela, que Él se aflige o se apena y que Él está interesado en los asuntos de los seres humanos. También enseñan que en alguna ocasión Él hizo al primer hombre como Él, a su imagen y semejanza. Pero al igual creen que Él mismo, no es ni hombre ni humano. Predican y profetizan sobre su llegada y que Él será visto en el día del juicio. Pero no es hombre. No nos pueden decir cuál es su parecido. Aún el hombre está hecho como Él y la imagen de Dios. Y a pesar de todo, siguen diciendo que Él es un misterio desconocido. ¿Cómo uno puede enseñarle a la gente a conocer a Dios si uno mismo no conoce a Dios? Si intentas enseñarle a los cristianos que Dios también es un ser humano, dirán que estás loco, que no crees en Dios y que eres un infiel. Mientras tanto, aunque admiten que es un Dios misterioso desconocido, enseñan que no se deben hacer ninguna semejanza de Él. Sin embargo, adornan sus paredes y sus iglesias con retratos, imágenes y estatuas de seres humanos. ¿Puede ser Dios un misterioso y al mismo tiempo mandar profetas a que lo representen? Los profetas han estado representando a un Dios que es desconocido, misterioso. Nos dicen que han escuchado la voz de Dios hablándoles en su propio idioma. ¿Puede un espíritu hablar un idioma mientras sea una cosa inmaterial? Si Dios no es material, ¿qué placer obtendría de seres materiales y del universo material? ¿Cuál es la base del espíritu? ¿El espíritu es independiente de lo material? El honorable Elijah Muhammad nos pregunta, en realidad, ¿quién es ese Dios misterioso? Deberíamos dedicar tiempo y estudiar lo que se nos ha y lo que se nos está enseñando.
Estudia la palabra y examínala. Y si es la verdad, aférrate a ella. Enseñarle a la gente que Dios es un Dios misterioso es enseñarle que Dios es desconocido. No se puede conocer a Dios. No hay verdad en tal enseñanza. ¿Uno puede enseñarle a otro lo que uno mismo no sabe? Si alguien enseña algo que él mismo no sabe, se le puede acusar de mentirle a la gente. La palabra misterio, según los diccionarios, es algo que no ha sido ni puede ser. Algo más allá de la comprensión humana. Los poco inteligentes, o más bien los que no poseen conocimiento divino, parecen deleitarse en representar a Dios como algo misterioso, desconocido. La verdad de Dios, el conocimiento del Dios verdadero, la realidad de Dios ha sido y es aún hoy un misterio para el mundo del género humano. Aunque con algunas excepciones, el día ha llegado en el que toda la humanidad debe saber la verdad de Alá Dios. No puede haber juicio de los pueblos hasta que este conocimiento se le ha dado a la gente. ¿Cómo podemos servir a un Dios sin tener conocimiento de él? Pero ¿de dónde viene y de quién originó tal enseñanza de un Dios misterioso? El honorable Elijah Muhammad nos enseña según Alá, el origen de estas doctrinas de que Dios es un misterio viene de los diablos. Se les fue enseñada por su padre Jacob hace 6,000 años. Hoy en día, ellos saben que Dios no es un misterio, pero no lo enseñan. Él, el diablo, el Dios de la maldad, fue hecho para gobernar las naciones de la tierra por 6,000 años y naturalmente él no enseñaría obediencia a otro Dios fuera de sí mismo. Así que el conocimiento del Dios verdadero de rectitud no fue representado por los diablos. El Dios verdadero no había de ser manifestado a los pueblos hasta que el Dios de la maldad, el diablo, haya finalizado o vivido su tiempo, el cual le fue permitido para poder engañar a las naciones. Esto se puede leer, nos enseña el honorable Elijah Muhammad, en el segundo libro de Tesalonicenses, segundo capítulo, versículos 9 y 10, y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, los versos 3 hasta el verso 10. ¿Quién es este hombre Jacob que empezó estas enseñanzas? El honorable ministro Louis Farrakhan nos enseña de el honorable Elijah Muhammad que Jacob, llamado Jacob en la Biblia, el que luchó con el ángel y su nombre fue cambiado a Israel, es el padre de este pueblo contrario y el padre del mundo presente. Y cuando vivía, pidió al pueblo que produjera su Dios y no pudieron hacerlo. Entonces pudo convencer a la gente que Dios era un misterio. Así comienza Satanás. Comienza con la mentira más grande de todas, que es la mentira acerca de Dios y la realidad de Dios. Que Él, Dios, es un misterio. Que Él, Dios, es desconocido. Y luego le dice a la gente la mentira sobre el yo, sobre tu propio yo. Hermanos y hermanas, hemos estado en las manos del enemigo por más que 4 siglos. Entonces, si nos preguntan, ¿quién eres? Dinos quién eres. Empezamos a tratar de explicar y definirnos
con términos impuestos sobre nosotros por nuestro enemigo. Porque él nos ha dominado y controla qué aprendemos de nuestra historia y hasta nos ha nombrado. Por eso hoy en día llevamos los nombres europeos de los conquistadores, colonizadores y esclavistas. Entonces, Satanás nos dice quiénes somos. Él nos define y nos da una identidad, no para hacernos lo que Dios nos creó para hacer, sino para hacernos controlables por él, Satanás. Y así repetimos después de Satanás: soy un negro, soy de color, soy latino, soy latinex. Otros dicen: soy mexicano, soy cubano, soy puertorriqueño, soy guatemalteco, soy brasileño. Todas estas cosas que dices que tú eres son realmente autoengaños, porque ninguna de estas masas de tierra nos da nuestra verdadera identidad. En este mundo, nos enseña el honorable ministro Louis Farrakhan, solo existe lo que es de Dios y lo que no es de Dios, que es Satanás. El Sagrado Corán enseña en el capítulo 30, nombrado los romanos, en el versículo 30, que el Islam o sumisión a la voluntad de Dios es la naturaleza de todo ser humano, excepto el diablo rebelde. Así que estas dos naturalezas de la familia humana realmente nos describen no por masa de tierra, sino por nuestra naturaleza original. Solo hay dos grupos de personas en la tierra. Ya sé que algunos de nosotros decimos: todos somos iguales, todos somos hijos y hijas de Dios. Dios nunca dijo eso. ¿Quién nos enseñó tal enseñanzas? Hay un grupo que está en sumisión y hay un grupo que se rebelde. Nuestra naturaleza original y las naturalezas de la familia humana no se describen por masa de tierra, pero en dos grupos. El primer grupo es el grupo que nacemos en la naturaleza de Dios para someternos a su voluntad, o somos del segundo grupo. Somos del enemigo de Dios, que se rebela contra la voluntad de Dios. Echemos un vistazo a cómo el enemigo nos comienza con mentiras. Piensen sobre esto para que vean cómo tratan de mal afectarnos. ¿Han pensado sobre esto? ¿Hablan los animales? No, claro que no. ¿Por qué entonces se hacen caricaturas que tienen animales hablando y no seres humanos? Nuestros hijos están siendo introducidos a lo que no es real. Mickey Mouse y el Pato Donald, y ya conoces los dibujos animados. Los niños están fascinados con esto, pero están empezando a nuestros hijos con falsedad. Ya se está dañando el poder de sus hermosos cerebros jóvenes. ¿Es Santa Claus real o es una mentira? ¿Puede una mujer dar a luz sin la intervención de un hombre? ¿Existe realmente un paraíso en el cielo? ¿Existe realmente un infierno en el fondo de la tierra? ¿Realmente vas a ir a algún otro lugar después de morir? ¿Es verdad que vamos a volver a ver a mamá otra vez, a papá, a amigos otra vez? ¿Éramos salvajes y caníbales cuando llegaron a estas costas los europeos? ¿Realmente nos encontraron en las selvas de África
columpiándonos de los árboles? ¿O son todas estas cosas mentiras? Y si son mentiras, ¿cuál es el efecto de estas mentiras en nuestros cerebros que están hechos por Dios para pensar correctamente? Hemos sido condicionados desde niños a aceptar la falsedad como la verdad. Satanás nos ha enseñado a comer la comida equivocada. Cualquier cosa que destruya o corrompa nuestra capacidad de percibir la realidad daña nuestro cerebro. La verdad, nos enseña el honorable ministro Louis Farrakhan, es un estado verdadero o real de un asunto. La realidad es conformidad con el hecho o la realidad. Verdad, un hecho, proposición, principio o similar verificado o indiscutible, como en verdades matemáticas. El estado o carácter de ser verdadero, actualidad o existencia actual. El honorable Elijah Muhammad nos enseñó que todo en este universo fue creado en verdad y con verdad. No hay nada falso en toda la creación de Alá. El honorable Elijah Muhammad nos enseñó que el ser humano es creado con la misma verdad de la que él mismo es. Alá nos creó, según el Sagrado Corán, en el capítulo 4, nombrado las mujeres, en el primer versículo, de una sola esencia, y creó a nuestros compañeros del mismo tipo. Esa esencia única es la esencia de Dios mismo. El honorable Elijah Muhammad dijo que las células del cerebro humano están creadas para pensar correctamente. Y la única forma en que el cerebro humano puede pensar correctamente es si alimenta de la verdad. El cerebro humano se crea con el potencial de generar visión y traer a la existencia lo que se visualiza. El cerebro humano es capaz de ver más allá de la capacidad de percepción del ojo físico. El cerebro humano es capaz de oír más allá de lo que puede oír el oído físico. El cerebro humano es potencialmente tan poderoso que se debe tener mucho cuidado de qué se le alimenta con la comida adecuada, que le permitirá actuar o ser de la manera en que Alá lo creó para que sea o actúe. Entonces, ¿cuál es el alimento adecuado que permitirá que el cerebro piense correctamente? El alimento adecuado es la verdad y nada más ni menos que la verdad. Las mentiras tienen un efecto dañino en las células del cerebro. El honorable Elijah Muhammad nos dijo que las mentiras tienen el mismo efecto en las células del cerebro que cepillar un trozo de madera a contrapelo. Porque cuando cepillas un trozo de madera a contrapelo, destruyes la belleza de ese trozo de madera. Por lo tanto, el poder del cerebro también se restringe y su potencial es limitado al ingerir falsedad y creer y actuar sobre lo que es falso. Cuando el cerebro humano es alimentado con falsedad, dañamos su potencial para funcionar como Dios lo dispuso. Es por esto que la falsedad y aquellos que aman la falsedad nunca podrán tener un lugar permanente en un universo de verdad. Entonces, ¿cuál es la condición de la humanidad debido a las mentiras de Satanás? ¿Estamos de pie o estamos acostados en un nivel muerto?
o en un nivel de sueño o un nivel de enfermo. Si estamos en tal condiciones, entonces somos víctimas del engaño. Y como el más grande engaño de Satanás se trata de Dios mismo, entonces realmente se nos ha enseñado la verdad del que viene al fin del tiempo, de la falsedad para revelar la verdad que liberará a la humanidad de la ignorancia producida por mentiras y del control de Satanás. Así que cuando un mentiroso ha engañado al mundo entero, entonces el engañador no teme nada más que la revelación de la verdad de su engaño. Cuando Dios envía a un profeta al mundo, el profeta tiene que hablar la verdad. Y puesto que Satanás tiene temor de la verdad, que él sabe que lo expondrá, trata de hacer que la gente vea a los profetas que vienen de Dios como personas de mala reputación. Satanás no puede ayudarse a sí mismo. Está opuesto y en contra de la verdad y el Dios de la verdad. Así que cada profeta que viene a este mundo, los malvados mintieron sobre ellos y provocaron que los profetas fueran rechazados por las comunidades a que fueron enviados. Y según el Sagrado Corán, en el capítulo 68, nombrado La Pluma, dice que la mayoría de los profetas fueron considerados locos. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 10, la escritura nos enseña que Satanás, descrito como el acusador de nuestros hermanos los profetas, quien los acusaba noche y día ante el trono de Dios, es arrojado. Dice la escritura, y oí una gran voz que decía en el cielo, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de nuestros Dios día y noche. El honorable Elijah Muhammad dijo que Satanás acusa a los justos ante el trono de Dios porque su deseo es que Dios rechace a los justos como suyos. El Sagrado Corán habla de aquellos que mienten acerca de Dios. En el capítulo 11, titulado Al-Hud, en el versículo 18 de la traducción por Maulana Mohammed Ali, dice, ¿y quién es más injusto que el que forja una mentira contra Alá Dios? Estos serán llevados ante su Señor y los testigos dirán, estos son los que mintieron contra su Señor. Ahora seguramente la maldición de Alá está sobre los malhechores. Si Satanás puede ocultar el conocimiento y la verdad de Dios, quien es la fuente de la verdad, la fuente de la luz, la fuente de la vida y la fuente del poder, entonces el cerebro se pone en la oscuridad. Sí, uno, la energía o el espíritu que viene de la presencia de Dios y la verdad no está presente. Dos, el poder que viene con la verdad no está presente. Y tres, el Dios que es la fuente de todo también está ausente en nuestras vidas. Y Él está ausente en un mundo que está construido sobre una mentira. Cuando identificamos la verdad y qué es la verdad, entonces el mayor engaño de Satanás es desmentir la realidad de Dios. El Sagrado Corán dice que Alá Dios es la única realidad. En el capítulo 31, nombrado Luqman, en el versículo 30, Yusuf Ali lo traduce. Eso es porque Alá es la única realidad y porque cualquier otra cosa que invocan además de Alá
es falsedad, y porque Alá es el Altísimo, el más grande. Alá Dios, hermanos y hermanas, es la única realidad. Todo lo demás pasa menos Alá. Satanás quiere que lo adoremos, por lo tanto predica que Dios es predica a Dios de una manera que hace que Dios esté ausente en nuestras vidas, para que pueda él, Satanás, ponerse en el lugar de Dios. Satanás pone miedo en ti de sí mismo para que le obedezcas. Luego, en obediencia a él, te aparta completamente de la obediencia al verdadero Dios, Alá. Satanás te está mostrando que él es Dios y es el Dios de este mundo, de su mundo basado en mentiras, y ha presentado al verdadero Dios como un misterio. Entonces, él, Satanás, el caucásico, viene a ti como algo real. Dios no es entonces una realidad en tu vida. Ustedes lo dicen, pero en realidad no hacen que Dios sea real en sus vidas. Así que cuando viene el enemigo, nos sacudimos y temblamos, porque Él es real y el verdadero Dios del que nos ha enseñado no tiene una realidad real en nuestras vidas. De lo contrario, no tendríamos miedo de nada ni de nadie más que Dios, si realmente lo conocíamos. El honorable Elijah Muhammad nos enseña que en los últimos 6,000 años, los profetas han estado prediciendo la venida de Dios, quien sería justo y recto. Este Dios recto aparecería durante el fin del mundo, el mundo de la raza blanca. Voy a parar aquí un momento para dar un poco de comentario sobre este mundo de la raza blanca. No podemos con inteligencia negar el efecto y el mal efecto que la civilización de la raza blanca, la gente caucásica, los europeos, los anglosajones han tenido en el mundo de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, los pueblos de la gente original de la tierra. Por todo la tierra, cuando vinieron miembros de la raza blanca y encontraron los pueblos llamados indígenas, aboriginales, nos encontraron viviendo vidas de paz en el Caribe, vidas de paz en Sud y Centroamérica, en Norteamérica, en África, en las islas del Caribe y el Oriente. Nos encontraron con ciencia, matemática, arte, cultura, sistema de creencia, educación, respeto para la mujer, respeto para los ancianos, respeto para cada ser humano. Pero si vemos después de nuestros encuentros con ellos, ¿qué son las condiciones de nuestros pueblos hoy en día? Por eso hay un día de juicio. Por eso
hay un Salvador que viene. Por eso tiene que haber un fin a este tipo de mundo, basado no en obediencia a Dios. Usan el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, el nombre de los profetas para esconder su religión sucia, sus maneras malvadas. Este es el día de la presencia de Dios, de la manifestación de la realidad de Dios. Y nosotros que hemos sufrido por siglos, ni sabíamos que venía un Salvador para nosotros, que venía Dios como nuestro campeón y que nos ha escogido a nosotros ser su pueblo. Hoy en día, el Dios de verdad y justicia se está manifestando, que ya no es más un misterio desconocido, es conocido y puede ser visto y oído por toda la tierra. Él quiere ser conocido. Es su enemigo de Dios, el diablo, quien no quiere que Dios sea conocido por tú y yo. ¿Te refieres a Dios como Él? Este pronombre se relaciona a un hombre. Dices que quieres ser como Él. De seguro no quieres ser un espíritu sin forma, ya que espíritus no tienen forma material. Tu Dios y mi Dios es un ser material, el ser supremo de todos los seres. Alá Dios nos ama tanto, queridos hermanos y hermanas, que Él dará vidas por nuestro bien hoy día. No temas, ya no estás más desamparado. Dios está presente en persona. Dios está presente y ha venido y nos ha escogido para ser su pueblo. Ahora es el momento en que todo, la ciencia de todo en la vida puede ser entendido. ¿Por qué? Porque Dios y el Mesías están presentes. Y si quieren saber más sobre estas enseñanzas que dan vida del honorable Elijah Muhammad, como son representadas por el honorable ministro Louis Farrakhan, acompáñenos otra vez en 2 semanas cuando seguimos con el tema la realidad de Dios. Espero, hermanos y hermanas, que este mensaje parte 1 de la realidad de Dios les dio algo sobre que puedan pensar durante la semana. Y si tienen preguntas, nos pueden mandar mensaje. Pero esta es la primera parte de este tema tan importante y tan grande, la realidad de Dios. Espero que Dios los bendiga a ustedes y sus familias. Y esperamos otra vez estar con ustedes en 2 semanas para seguir hablando sobre la realidad de Dios. Que Dios los cuide. Me despido de ustedes con las palabras de la paz. Assalamu alaikum.